Buenos días, somos el grupo de las chicas Finis y hoy le venimos a hablar sobre la vida del expresidente Alfonso López Pumarejo. Mi grupo está conformado por Davianis Lobo, Lauren Hernández y mi persona, María José Navarro. Les vengo a hablar sobre la biografía de Alfonso López Pumarejo. Nació el 31 de enero de 1886 en Honda, Tolima. Sus padres se llamaron Pedro Aquilino López y Rosario Pumarejo Cotes. En 1894 la familia se trasladó hacia la ciudad de Bogotá. A los 8 años de edad, la mamá falleció. Se fue a estudiar a Inglaterra educación financiera sin obtener ningún título. Posteriormente viajó a Estados Unidos, donde adelantó estudios en economía y comercio. Perfeccionó el idioma inglés que llegó a dominar. En 1904, a sus 18 años, volvió a Colombia para ayudar a su padre en la administración de sus negocios, la prestigiosa Casa López. En la década de los 20, López se destacó como columnista político del Diario Nacional y La República, de donde empezó a llamar la atención de la clase dirigente. En 1922, ejerció por algunos meses en el Ministerio del Tesoro en el gobierno de Jorge Holguín Mayarino. Ese mismo año fue elegido director del Partido Liberal Colombiano. En 1925 fue elegido como representante a la Cámara Conferencista de Economía y Política. En noviembre de 1929, López fue elegido como director del Partido Liberal. Fue diplomático entre la negociación de la paz con Perú tras la guerra. Entre sus aficiones se encontraba la ganadería, a la cual impulsó durante sus gobiernos. Alfonso contrajo matrimonio en 2 ocasiones. La primera con la científica María Michelsen y la segunda con Olga Dávila. Tuvo 5 hijos: María, Alfonso, Mercedes, Pedro y Fernando López Michelsen. Fue presidente de Colombia en 2 periodos. En su primera presidencia, comprendida entre los años 1934 y 1938, estimuló la hacienda pública a través de una reforma tributaria. La creación de sindicatos luchó por mejorar la educación colombiana, incluyendo su gran aporte a la universidad. Impulsó una polémica reforma constitucional en materia agraria en 1936 y expandió las relaciones internacionales del país. Durante su gobierno concibió y llevó a término un conjunto de reformas en los ámbitos constitucional, agrario, tributario, judicial, universitario, laboral y de política internacional. Su gobierno recibió el nombre de Revolución en Marcha, concepto dado por López en su discurso de posesión en 1934, como el deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución. El cuatrienio de 1934 a 1938 fue una controversia de principio a fin. Cada una de las reformas propuestas por el presidente suscitó la reacción alarmada de un sector acomodado, individuales así como la oposición al gobierno se centró, además del Partido Conservador de la Iglesia, los industriales y los terratenientes. Asimismo promovió la integración de facultades e institutos, la dotación de recursos financieros suficientes, la democratización de sus autoridades. El rector era elegido por un consejo superior en el que tenían participación profesores y estudiantes. El establecimiento de las libertades académicas, la autonomía relativa a la participación de profesores y estudiantes en el manejo del claustro,
La presencia de la mujer, la apertura de nuevas y más diversas carreras estimuló a la investigación, los servicios sociales y la función de extensión académica, relaciones exteriores. En cuanto a las relaciones con Perú, el gobierno logró, luego de casi 2 años de mantener charlas y hacer un debate en el Congreso, aprobar del Producto de Río de Janeiro de 1935. En su segunda presidencia, comprendida en los años 1942 y 1945, López no consiguió reunir las fuerzas suficientes para las nuevas reformas y por el contrario se enfrentó a un panorama de muy dura oposición. La situación de crisis generalizada por la Segunda Guerra Mundial creó en el país un ambiente muy distinto al de su primera administración. En esta oportunidad, la imposibilidad de fomentar la industria media y ligera frenó duramente la economía. En el campo internacional, cabe destacar el paso de la neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial en el gobierno de Eduardo Santos, a la declaración de guerra al potencial de eje que realizó Colombia apenas llegado López al poder, a la vez que Colombia se convertía en uno de los fundadores de la Organización de las Naciones Unidas. Reforma laboral. Pese a todos los inconvenientes, López consiguió implantar una reforma laboral que había dejado enlazada en su primera administración. En ella se desarrollaban aportes de la reforma constitucional de 1936, comprendiendo que en una economía en vías de actualización capitalista había que codificar la relación patrón-obrero, pues la fuerza de trabajo debía organizarse con sistemas de contratación y jurídicos más estables. Se propició entonces el sindicalismo con el fin de armonizar la condición obrera con las necesidades estructurales de la industrialización y se garantizó el derecho a la huelga. Asimismo, estableció el reconocimiento del contrato de trabajo como entidad jurídica autónoma. Dio el gobierno facultades para establecer modelos que sirvieran como contrato presuntivo y para fijar el salario mínimo. Decretó la jornada laboral de 9 horas y el pago de las horas extra. Fallido golpe de Estado. El 10 de julio de 1944, el presidente López se encontraba en Pasto, Nariño, siendo despertado en la mañana por un teniente coronel que comunicó su detención. Poco después le presentó un papel donde López leería su renuncia voluntaria y el encargo del mando al coronel Diógenes Gil. El presidente se negó a firmarla, alegando su calidad de prisionero y negando su supuesta intención de renunciar. Entonces López fue llevado a una hacienda donde se mantuvo incomunicado. Primeros intentos de renuncia. López empezó a ofrecer su renuncia para dar solución a la grave crisis política y comunicativa, a la paz pública, pero en marzo de 1944 la Dirección Nacional Liberal solicitó que resumiera el poder. Entonces el presidente solicitó una prórroga de su licencia y presentó oficialmente su renuncia, argumentando que no era necesaria su presencia en el gobierno. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por el Senado, por lo que López resumió la presidencia el 16 de mayo de 1944. Reforma constitucional de 1945. Ya en las postrimerías de su mandato, sacó adelante una nueva reforma constitucional que incluyó el derecho a votar, la provisión para los militares de sufragar y la disminución del número de debates para la aprobación de leyes, entre otras medidas que buscaban la modernización del Estado colombiano. Hasta la próxima.